Bienvenidos a la microclase del curso Moneda y Banca. El tema que vamos a analizar está relacionado con la inflación de oferta. Me presento, mi nombre es Norberto Díaz, soy docente investigador del programa de Administración de Empresas de la UDI, sede Barranca Bermeja, de formación economista y magíster en Economía y Desarrollo. A continuación les presento la agenda de los temas que vamos a desarrollar. Primero vamos a iniciar con una pregunta para orientar el análisis de oferta por inflación, algún marco conceptual relacionado con la inflación. Va a ser muy puntual al concepto que está establecido para todos los países. Un ejemplo, a través de un ejemplo, pues vamos a ver la inflación por oferta y vamos a finalizar cuáles son esos factores que motivan a que haya una inflación por oferta. Entonces vamos por ello. La idea de esta diapositiva inicia con una pregunta: ¿qué factores pueden incidir en el aumento de la inflación por el lado de la oferta? ¿Qué factores? ¿Sí? Entonces nos vamos a tomar un momento, van a pausar el video y van a intentar resolver esta pregunta, ¿sí? Primero, pues, ¿qué variables o qué cosas estarían relacionadas con la inflación? Y tener claro cuáles son los determinantes de la oferta, ¿sí? En anteriores microclases hemos estado hablando sobre esta temática. La idea también es pues que revisen el material que contamos con estas microclases y pues digamos que vean que cada microclase fue desarrollada para abordar una temática en específico. Entonces continuamos. El Banco de la República define que la inflación al consumidor es el aumento generalizado de los precios y sostenidos en un periodo de tiempo determinado. Sostenido porque debe ser en un espacio de tiempo determinado. De los precios de bienes y servicios más representativos del consumo de los hogares en el país. Bueno, digamos que esto es lo que se llama una canasta, la canasta familiar. Bueno, entonces vamos a desmenuzar este concepto con un poco más de detalle. Bueno, entonces primero hablamos de una inflación del consumidor. Entonces acá vamos a hacer referencia a una variación de los precios de los productos que adquieren las personas en el consumo para abastecerse, ya sean bienes sólidos o también servicios. Digamos que no solo estamos haciendo referencia a un producto físico, sino también vamos a hacer referencia a los servicios. Estamos hablando de un aumento, ¿sí? Entonces cuando hablamos de un aumento estamos haciendo referencia a una inflación. Si vemos el caso contrario, es decir, una disminución de los precios, una variación en la disminución de los precios, estaríamos hablando del fenómeno contrario, que sería la deflación. Generalizado, es un fenómeno que debe ser generalizado, ¿sí? Entonces hablamos de una canasta familiar, ¿sí? Una canasta de productos, bienes y servicios que van a estar medidos en un periodo de tiempo. Si el promedio de estos bienes es positivo, entonces estaríamos hablando de un aumento de esa variación y por lo tanto estaríamos hablando de un fenómeno inflacionario. También debe ser sostenida, y cuando hablamos sostenida es que se debe mantener durante varios periodos. Normalmente la inflación se mide mes a mes. Si durante varios meses este aumento se hace generalizado, estaríamos hablando de una inflación. ¿De qué? Entonces de los precios de los productos que compramos en el mercado. La leche, la carne, los servicios, el café, todo este tipo de productos que la mayoría de las personas consumen. De bienes y servicios.
¿sí? Entonces acá estamos hablando servicios como educación, salud, transporte y bienes de abastecimiento para el consumo o para la alimentación. Estamos hablando de bienes y servicios como bienes y servicios, alimentos, ropa, electrodomésticos, salud, corte de cabello, educación. Y respecto a esta canasta, entonces actualmente la canasta analiza la variación de los precios para 443 bienes y servicios. Digamos que es la canasta que utiliza, en este caso, el DANE como entidad para medir la inflación, la variación de los precios. Ahora vamos a ver a través de cuál instrumento el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, utiliza para medir la inflación. Entonces en Colombia la inflación se calcula a través del IPC y el IPC se calcula a través de una encuesta, ¿sí? Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares, ¿sí? Entonces, ¿qué viene a ser la inflación desde el lado del DANE? Es una medida de cambio, ¿sí? Variación en el precio de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares del país, conocido como canasta. Ya hablamos que la canasta actualmente tiene 443 productos. Esta canasta se define a partir de encuestas nacionales de presupuesto de los hogares que el DANE realiza cada 10 años. La última la realizó entre 2016 y 2017. Por términos de costos, este tipo de encuestas no se puede realizar de forma anual, sino que cada 10 años se analiza cómo los patrones de consumo han cambiado en la población, en el país, y se genera unos nuevos productos que ingresan a la canasta familiar y otros que salen de la canasta familiar. Entonces, recordemos, tenemos el agente económico, las empresas, tenemos los determinantes de las empresas. En este caso tenemos la función de oferta y la función la función de oferta es una función que depende los precios de mis productos más los precios de productos sustitutos más los costos de producción. Todas estas variables que se tienen en cuenta hacen que influya en el precio en el que se consigue en el mercado. Es decir, si los factores, por alguna razón, los factores de producción se alteran, hay una variación, esto va a tener una repercusión sobre el precio de mercado de estos productos, ¿sí? Es decir, si por X o Y razón asumamos que somos productores de maíz, ¿sí? Y por cuestiones climáticas mi producción se murió, se acabó, entonces el maíz, digamos que se volvió escaso en la economía y por tanto hay un aumento de los precios del maíz. También el coste de transporte puede aumentar si los precios del petróleo, de la gasolina aumentan, ¿sí? Digamos, y muchas de las actividades productivas utilizan la gasolina como un insumo de sus productos. Por tanto, si hay un aumento de los precios internacionales o los precios nacionales de la gasolina, se aumentan los costos de producir un determinado producto. Un bloqueo en un determinado momento puede hacer que un producto escasee. Si un producto se vuelve escaso, aumenta de precio, ¿sí? Entonces aumenta de precio cuando es escaso. Otro factor es un factor que está más relacionado con de ser externo, ¿sí? La tasa de cambio. Es decir,
Si la cantidad de dinero que debemos dar por un dólar, por un euro, aumenta, esto quiere decir que todo lo que importemos va a tener un costo más alto. Si muchas de las cosas que importamos están inmersos dentro de nuestro proceso de fabricación, por lo tanto nuestro producto va a aumentar de precio cuando lo encontremos en el mercado, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, hay inflación de oferta cuando aumentan los factores de producción, sea por un bloqueo en una vía nacional, un aumento de la tasa de cambio, es decir, aumentan los costos para importar partes, maquinarias o productos terminados, cuando aumenta el precio de la gasolina para todo lo que tiene que ver con el transporte, o si la gasolina es un insumo dentro de nuestro proceso productivo. Además, la inflación por oferta o por escasez cuando hay catástrofes invernales, heladas, altas temperaturas que no permiten que la producción de un determinado producto, ¿sí? Entonces, en conclusión, hay mayor oferta y hay una menor demanda. Entonces, acá habría una inflación por oferta. A continuación les comparto una bibliografía de fácil acceso y un link recomendado para que lo puedan consultar. Este es mi correo electrónico y muchísimas gracias por su asistencia en esta microclase. Hasta una próxima.